Vamos a abrir el libro de los Hechos 10:38. Libro de los Hechos, que es lo que hemos estado viendo, capítulo 10, versículo 38. Ya lo tenemos, de hecho ya aquí está en la multimedia. Dice la palabra: como Dios ungió, ¿con quién? ¿Y con qué más? ¿A quién ungió? Y como anduvo haciendo ¿qué? ¿Sanando a quién? Porque Dios estaba ¿con quién? ¿Cuántos de ustedes tienen a Dios? Dice aquí la palabra que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dice la palabra que este mismo Espíritu que levantó a los muertos a Jesús, ¿sabes dónde está ahora? Exactamente en ti, tú que abriste tu corazón para recibir a Cristo. Ahora ese es el Espíritu Santo de poder que estaba en Jesús, ahora está en ti. ¿Y qué era lo que hacía el Señor Jesús? Sanando, haciendo bienes y sanando ¿a quiénes? A los oprimidos por el diablo. Cierra ahí tus ojos. Cierra ahí tus ojos. Si tú has venido hoy oprimido, si llevas una semana, a lo mejor llevas un mes o llevas un tiempo en la cual el diablo te ha estado oprimiendo, te ha estado atacando, yo tengo una palabra hoy para ti. Porque ese mismo poder que habitó en Jesucristo está dentro de ti. Alza tus manos. Si tú has estado oprimido, si a lo mejor has estado a punto de abandonar el camino, has estado a punto de botar la toalla, has estado a punto a lo mejor en tu matrimonio de divorciarte, alza ahí tus manos y pídele al Señor. Nadie va a ir a orar por ti, porque tú lo que necesitas es de Dios. Y ese Espíritu Santo lleno de poder está dentro de ti. Empieza a clamar, alza tus manos y empieza a clamar. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Empieza a clamar: Señor, en esta mañana, Espíritu Santo, dice tu palabra que tú viniste, Señor, a traer libertad a los cautivos de corazón, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, aquí está tu iglesia, Señor. Es cierto que hemos pasado por cosas, es cierto que hemos pasado por desiertos, es cierto, Señor, que hemos estado oprimidos, pero hoy hemos venido en tu nombre, que tú traigas libertad, Señor. No más opresión por parte del diablo en mi matrimonio, no más opresión en mi vida, en mis finanzas, Señor. Hoy empiezo a declarar, Señor, libertad, Señor. Hoy empiezo a declarar libertad, empieza a meterte ahí con el Señor. Métete con Dios, empieza a levantar un cántico ahí al Señor, empieza a clamar. Dice la Biblia: clama a mí, Jeremías, y yo te responderé. Si tú veniste hoy a este lugar es porque es una oración contestada. Hoy Dios va a sanar, hoy Dios va a traer libertad, como lo acabamos de leer. Jesús de Nazaret, Jesucristo, venía haciendo bienes, sanando a los oprimidos. Tú has estado oprimido, hoy el Señor te va a sanar. No porque lo digo yo, porque lo dice la palabra y Dios no miente. Pero necesitas clamar, necesitas pedirle. Señor, anhelamos tu presencia, Señor. Empieza, Espíritu Santo. Dice tu palabra que eres fuego consumidor. Empieza a consumir esos pensamientos, esa forma que nos ha llevado a la derrota, Señor. Métete ahí con el Señor, clama, empieza a adorar. Empieza a adorar, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que cuando Pablo estaba en la cárcel, él empezó a alabar a Dios y un gran temblor vino y las cadenas se rompieron, las cadenas de opresión se rompieron y fue libre. Hoy declaro libertad en tu vida en el nombre de Cristo. Hoy declaro, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bendecirte,
Dios te creó para bendecirte. Dios te creó para que te enseñorearas. Dios te creó para que fueras rey, para que fueras sacerdote. Espíritu Santo, empieza a consumir. Empieza a deshacer, empieza a quitar esa opresión en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en mi trabajo. Si tú no tienes trabajo, pídele hoy al Señor. Hay un espíritu de escasez en tu vida. Pídele hoy al Señor. Clama a Él y Él te responderá, dice la palabra. ¿Te has sentido enfermo? Pide hoy, Dios hoy te va a sanar. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay sanidad. Él vino a traer libertad a los oprimidos por el diablo. Él vino a sanar a los ciegos. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, hoy declaro un encuentro. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, todos sin excepción, Señor, tendremos un encuentro sobrenatural, Señor. Las cosas que hay en el cielo, viviéndolas aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tú hacías, Padre? La unción de Cristo, Señor, dentro de la vida de un carpintero, Padre, haciendo cosas, resucitando muertos, sanando a los ciegos, Señor, sanando a los leprosos. Eso, Señor, ese mismo Señor es el que habita ahora dentro de nosotros. Ese mismo Dios es el que clamamos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Alza tus manos declarando tu bendición. Alza tus manos declarando que las cosas que hay allá arriba en el cielo serán ahora aquí en la tierra, en tu vida. No más escasez, no más desiertos. Dile que quieres de su presencia. Dice de tu presencia, anhelo hoy. Sí, Señor. Espíritu Santo. Esa es la palabra de Dios. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, hoy declaro esa unción en tus hijos, Señor, en esta iglesia, Padre, en cada uno de los que estamos aquí, la unción del Espíritu Santo, la unción, ese espíritu de poder en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Si tú has dicho ya no puedo más, recuerda, siempre hay una esperanza en el Señor Jesús, pero Dios necesita que le entregues toda tu vida. Cántale, anhelo hoy. Hambre de tu presencia, sed de tu presencia, la quiero hoy, Señor. Anhelo hoy, Señor. Anhelo hoy, Padre. Hoy declaro que mi vida, Señor, va a salir diferente. Hoy declaro que mi vida no será la misma a partir de hoy. Porque esa es tu voluntad. Es buena, es agradable, es perfecta. Sí, Señor. Espíritu Santo, empieza, Señor, a consumir eso que venimos arrastrando, que solamente nos había estado llevando a esclavitud, eso que solamente nos había estado llevando a ceguera. Hoy, Señor, hoy en el nombre de Jesús,
hoy va a ser consumido. Hoy va a ser sanada esa opresión en mis finanzas. Hoy va a ser sanada esa opresión en mi salud. Hoy va a ser sanada esa opresión en mi forma de pensar. Ya no más opresión por parte del diablo. Porque mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Yo hoy declaro mi libertad, hoy declaro mi victoria, porque escrito está, Señor. Gracias, Padre. Dale un fuerte aplauso hoy al Señor. Gracias, Padre. Pueden tomar ahí asiento. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos. Nos quedamos en Hechos 10:38. Estamos viendo la serie Libro de los Hechos, y hoy me toca leer del 38 en adelante. Dice la palabra en el versículo 38: como Dios ungió con el Espíritu Santo. A veces el lenguaje que tenemos, y lo hemos estado viendo, a veces el lenguaje que tenemos es de una forma religiosa, ¿no? Porque decimos, vamos a la iglesia a ver a Dios. O a veces en la alabanza pasa, ¿no? Está la adoración y Señor, yo quiero entrar a tu presencia. Pero ¿sabías que eso está mal? Porque ¿dónde está la presencia de Dios? En ti. Dice la palabra que cuando tú recibiste a Cristo, Jesús está dentro de ti. Él entró. Dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, ¿qué dice? Yo entraré a él. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿No dice la palabra que somos el templo del Espíritu Santo? A veces, Señor, que venga tu presencia. Yo no necesito que venga la presencia de Dios, porque donde quiera que yo vaya, va la presencia de Dios. Yo no tengo que pedir al Señor que me traiga bendición, porque donde quiera que yo vaya, hay bendición. ¿Sí o no? Lo dice el libro de Jueces, lo dice el libro de Josué, ¿no? Le dice Dios a Josué, donde quiera que tú pongas el pie, ¿qué? Será tuyo. Debemos de recordar algo, hermanos. Dios no creó a Adán para salvarlo, ¿o sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios crea a Adán, y hablo según la Biblia en Génesis 5, dice la Biblia que Adán, porque muchos dicen, es Adán y es Eva. Eso es mentira. La Biblia no dice eso. La Biblia dice en Génesis 5, versículo 2, que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y les puso por nombre Adán, a los dos, Adán hombre y Adán mujer. El nombre que Dios le puso a la humanidad se llama Adán. Dios no le puso Eva, ¿sí sabías eso? ¿Quién le puso Eva? Adán, después de que pecó. Ahora serás Adán, Eva, que es madre de todos, ¿no? Pero ese es el nombre que le puso por haber pecado. Ahora, ¿qué voy? Dios, ¿para qué te creó? ¿Para qué nos creó? De repente se dice, Dios nos creó para la alabanza, y eso es mentira. Porque Génesis 5 dice que Dios los creó y los bendijo. Génesis 2 dice la palabra que Dios puso a Adán en el huerto y lo bendijo. Y aparte que lo bendijo, le dijo, enseñoréate de todo. Por eso una vez me preguntaba un hermano, ¿por qué al Señor Jesús le dicen el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque el libro de Apocalipsis dice que nosotros, y también lo confirma el apóstol Pedro en una de sus cartas, que nosotros somos reyes, que nosotros somos sacerdotes. Dios nos puso en este lugar para enseñorearnos, ¿no? El problema es que por el pecado perdimos ese poder. Te voy a poner un ejemplo. Dios pone a Adán hombre y le dice, ponle el nombre ¿a quién? A toda la creación, ¿no? A todos los animales.
Pregunta, ¿Adán tenía que salir corriendo porque venía el tigre? ¿Por qué no? Porque toda la creación respetaba a Adán, porque había sido creado a imagen y a semejanza. ¿Ok? Él era el Señor, Adán, de todo lo que hay aquí en la tierra. ¿Sí o no? Pero pasa algo bien chistoso. Ahora vemos un ratón y salimos corriendo. ¡Ay, un ratón! ¡Ay, ay! Se supone que yo soy el Señor. O vemos un perro y ¡ay, no! ¿Por qué me va a morder? Se supone que bíblicamente yo soy el Señor, porque Dios me puso para enseñorearme. Por eso la palabra dice que la creación está esperando, ¿qué? La manifestación poderosa de los hijos. El problema es que somos hijos, tenemos, donde quiera que vayamos hay poder, donde quiera que vayamos va la presencia de Dios, pero ¿de qué sirve si no lo hacemos? ¿No? Les voy a poner un ejemplo, y ya se los he puesto, de que donde quiera que vayamos hay bendición. Creo que la mayoría de aquí somos taqueros, ¿no? ¿Sí o no? Y si no, pues bueno, por lo menos esto no se hace con verdura, ¿no? Esto no se hace con dieta. Sin embargo, lugar donde nos paramos a comer, nos paramos porque está vacío el lugar. Decimos, ay, aquí porque está vacío. Y nos bajamos, empezamos a pedir de comer, ¿y qué creen que pasa? Se llena. ¿Por qué? Porque yo traigo la bendición de mi Padre. Donde quiera que yo voy, bendigo el lugar donde estoy. Amén. Y dice aquí el libro de los Hechos 10:38 que Dios ungió con el Espíritu Santo que ahora está dentro de ti y con poder, dice la palabra, que Dios nos dio un poder grande e ilimitado, dice en el libro de Efesios, dice a Jesús de Nazaret. Y como anduvo haciendo bienes, ¿y qué más? Sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pregunta, ¿Dios está contigo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo que hizo el Señor Jesús, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, siguiente versículo. Entonces, para aquellos que todavía no han leído este versículo, ¿qué pasa? Está Cornelio, tiene una visión. Cornelio dice la palabra que era un centurión, tiene una visión y en la visión Dios le dice que tiene que ir por Pedro. Y a su vez Pedro en su casa también tiene una visión. Llega Cornelio, por medio de la visión manda a un soldado, manda soldados para que vayan por Pedro. Nos quedamos en eso, ¿no? Y aquí vemos las palabras del apóstol Pedro, mencionando lo que está haciendo y el propósito de la muerte de Cristo. Aquí se lo está diciendo a Cornelio. Entonces dice el libro de los Hechos 10:39, dice, y nosotros somos testigos. ¿Quién es testigo? Tú, yo. Nosotros somos testigos. Amén. ¿De qué? De todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea. Pregunta, ¿cuál es la manifestación más grande del Señor Jesús? Nosotros. Muchos dicen la manifestación más grande que podemos tener es que la tumba esté vacía. Y eso es mentira. Porque de nada sirve que la tumba esté vacía si mi vida no cambia. Lo que Dios quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Y lo mejor que Dios ha hecho es que nos dio vida y vida en abundancia. Dice que Él fue por los perdidos para darnos vida. Amén. Por eso la palabra menciona que nosotros haríamos mayores cosas de las que hizo Jesús. Amén. Entonces dice el versículo 39, entonces nosotros somos testigos. ¿Quién va a ser testigo de que tú tienes a Jesús? Pues la gente que te rodea. Ahora pregunto, si la gente que te rodea no ha visto a Jesús en tu vida, entonces pon una alarmita ahí. ¿Por qué? Porque déjame decir que entonces no tienes a Jesús.
Porque o se tiene o no se tiene. Y si se tiene, tu vida cambia. Si tú sigues haciendo lo mismo que antes, aunque digas, bueno, es que ya no hago lo mismo. Bueno, sí lo hago, pero poquito. ¿Qué dice Apocalipsis? O eres frío o eres caliente, porque a los tibios, bleh, los vomito, ¿no? Ejemplo, Saulo. Saulo tiene un encuentro con el Señor. A partir de ese momento su vida fue igual. ¿Qué hacía antes? Él mataba a cristianos. Él conocía de la palabra, ¿no? Tenía un maestro llamado Gamaliel, entonces de la palabra la conocía. Porque puedes decir, pero yo me sé la Biblia. Pues sí, el diablo también se la sabe. Y mira que la utiliza para atacarnos, ¿no? Pero aquí dice la palabra en el versículo 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. ¿Por qué somos testigos? Porque la mayor manifestación de que Cristo está en tu vida es que cambiaste. Que si ibas para este lado, ahora vas para el otro lado. Yo le he dicho, y de hecho aquí tengo un amigo que me conoce, Carlos. Yo les he dicho, yo no niego que llevo desde el año 92 de ser religioso, pero llevo 5 años de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque sí me congregaba en una iglesia, sí hablaba, sí tocaba, sí hacía, pero mi vida era la misma. Sí, pero poquito. No, realmente Cristo no estaba dentro de mí. Porque cuando la unción del Padre está dentro de ti, tu vida debe de cambiar. No puede ser la misma. Amén. Dice, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Dice, a quien mataron, ¿qué? Colgándole de un madero. Eso fue lo que hizo Jesús por ti y por mí. ¿Ok? Romanos 5:6 nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, está hablando del tiempo pasado el apóstol Pablo, cuando aún éramos débiles. Porque si tú dices, es que yo lo hago, es que soy débil. Dice la palabra en el Antiguo Testamento, diga el débil que fuerte soy. Dice la palabra en Timoteo, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor y de dominio propio. O sea que si tú sigues cayendo, no es porque fuiste débil, es porque te gusta. No le demos vueltas al asunto. Te gusta seguirte revolcando. No hay otra. Es que soy débil. Diga el débil fuerte soy. Es que no tengo control, hasta el mundo lo dice. No hay borracho que coma lumbre, ¿no? Dios nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y ¿qué? Dominio propio, no demonio propio, dominio propio. Y dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿qué? A su tiempo murió por los impíos. ¿Ok? Dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino ¿quién? ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque Pablo ya no se comportaba como Saulo. Pablo ya se comportaba como una nueva persona. Y dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Y qué más? El cual me amó y ¿qué? Se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Versículo 40 dice, a este levantó ¿quién? Dios. ¿Quién te va a levantar? ¿Tu forma de pensar? ¿La iglesia donde te congregas? ¿El que todos los días veas enlace? ¿El que te la pases oyendo alabanzas? Ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, pero el que te levanta, ¿quién es? Dios. Al tercer día, ¿se acuerdan que esto lo vimos? ¿No? Vimos el proceso, primero el proceso de la cruz, porque todo lo que hay en la Biblia son procesos, son caminos que el Señor ha dejado para que pasemos. Vimos el proceso primero, que fue el proceso de la cruz, ¿se acuerdan? Después vimos el proceso de la tumba, después vimos el proceso de la resurrección.
Si quieres leer estos procesos ahí en la página de internet, ahí están los videos, ahí están las predicaciones, porque es muy interesante el proceso que pasó el Señor Jesús, es el mismo proceso que debemos de pasar nosotros. ¿Ok? Y dice aquí Lucas, dice, a este levantó Dios, ¿cuándo? Al tercer día. El número 3 proféticamente es el número de la perfección divina. ¿Ok? ¿Por qué pasó 3 días? Porque Dios estaba perfeccionando, porque cuando Dios resucita, ¿cómo venía Jesucristo? Con un cuerpo ¿cómo? Glorificado, ¿no? Dice, e hizo que se manifestase. ¿Ok? Versículo 41. No a todo el pueblo, sino a quienes, sino a los testigos de Dios. Tú debes darle gracias a Dios, todos los que estamos aquí, porque Dios te volteó a ver. Tú estás aquí sentado o sentada, no porque tú hayas querido, porque hayas dicho, bueno, hoy sí voy, hoy sí quiero. Es porque Dios tocó tu corazón. Porque dice la palabra de Dios que la fe, ¿quién la deposita? Dios. ¿Ok? Entonces, Dios es el que te voltea a ver. Dice Romanos 3 que no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y se hicieron inútiles. ¿Ok? Dios es el que te busca. Entonces, si estás aquí sentado es porque Dios algo vio en ti, algo vio en mí, que dijo, yo lo quiero, lo voy a hacer mi hijo. Dice aquí entonces, porque dice aquí que no se manifestó a todo el pueblo. ¿A quién se les manifestó? Solamente a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Sabías que Dios ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo? Amén. Ok. Dice, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó ¿de qué? De los muertos. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y ¿qué? Testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Por su nombre. No se basta solamente con hacer una oración de fe, porque la palabra dice que si creyeres en tu corazón, ¿qué? Que Dios le levantó de los muertos, ¿y qué más? Porque dice, porque con el corazón se cree, pero con la boca, muchos solamente confiesan. Y a lo mejor piensan, como yo hice una oración, ya soy salvo. No, la Biblia habla de dos cosas. Creer. La salvación viene por creer, no por confesar. Viene por creer. ¿Ya lo creíste? Ahora hazlo testigo a los demás, confiésalo. Amén. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Vamos a regresar al versículo 38 porque quiero enfocarme hoy en lo que es el versículo 38. Y eso échenle la culpa a Leslie. Porque ella hasta puso un versículo que de ahí me fui. Versículo 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Ahora, debemos entender algo conforme a la palabra. No es lo mismo Jesús que Cristo. ¿Sí sabías esto? Jesús, ¿quién es? El Salvador, el hijo del carpintero. Y aquí lo dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Jesús, que significa Salvador. Después de que fue bautizado, como dice aquí la palabra, que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, cuando lo bautizan en agua, ¿qué vino? El Espíritu Santo. ¿Qué significa Cristo? Significa la unción del Padre. ¿Por qué Jesús antes no hizo nada en cuestión en el ministerio? ¿Por qué Jesús no sanaba? ¿Por qué Jesús no echaba fuera demonios antes? Porque era Jesús. Pero tuvo que venir la unción del Padre bautizándolo, como lo acabamos de leer, y es el Cristo. Y a partir de ahí se empieza a manifestar la vida del Padre dentro de Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿sí sabes que en la Biblia pocas cosas se hablan de Jesús? De qué hizo antes de empezar a predicar. ¿Por qué? ¿Sí sabes por qué?
La Biblia tiene 4 evangelios que se habla de todo que hizo Cristo después de que fue bautizado, cuando empezó su ministerio. Pero antes, cuando era el hijo del carpintero, no sabemos muchas cosas. Solamente sabemos que era el hijo del carpintero, cuando lo presentaron en el templo, cuando se le escapó a sus padres, pero de ahí más no sabemos mucho. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa lo que haya sido tu vida antes de Cristo. A Dios le interesa tu vida a partir de Cristo, porque las cosas viejas pasaron. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, Dios te perdona tus pecados, se los lleva y los entierra debajo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. A Dios no le interesa tu vida sin Cristo. A Dios le interesa tu vida con Cristo, la nueva vida, el nacimiento de nuevo. Amén. Dice aquí entonces, como anduvo haciendo bienes y sanando ¿a qué? A todos los oprimidos por el diablo. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 4:16. El Señor sabe, como hace rato lo ministrábamos, que has estado oprimido. El Señor sabe que a veces ya no sabes qué hacer. El Señor sabe que has estado clamando. Bueno, de hecho, el Señor hasta sabe que te han dicho, ¿qué? ¿Para qué vas a la iglesia? Si tu vida no pasa nada, estás peor, tienes más enfermedades, tu matrimonio está peor, ganas menos de lo que gano yo, ¿no? Como si de eso dependiera la vida cristiana, ¿no? Pero hoy tengo una palabra para ti y bueno, también para mí. Dice la Biblia en Lucas 4:16, y les voy a leer esta versión que es la de Dios habla hoy. Digo, si no tienes ahí para cambiar la versión, pues aquí está en el proyector. Dice, Jesús fue ¿a dónde? Ok, ¿tú quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que el diablo te deje de oprimir? ¿Sí? Hay un proceso. Saben que a los que me conocen que me gusta hablar de procesos, porque esa es la vida de un cristiano, procesos. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para que venga la bendición de Dios? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para que las cosas cambien? Muchos hablan que Jesús fue un revolucionario, ¿sí o no? ¿Por qué lo mencionan? Porque la vida, el estilo del mundo cambió y hay un antes de Jesús y un después de Jesús. No hay un antes de Mahoma y un después de Mahoma, ¿o sí? No hay un antes de Buda y después de Buda. No hay un antes de Juan Pablo II y un después de Juan Pablo II. No hay un antes de Guadalupe y un después de Guadalupe. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y así debe ser tu vida. Cuando no tenía Cristo pasaba por esto, pero ahora que tengo a Cristo, mi vida cambia. ¿Ok? Pero es que ya llevo mucho tiempo. No, llevas mucho tiempo de religioso, pero no de cristiano, no de hijo de Dios. Porque no todo aquel que me diga Señor, ¿qué? Ok. Primero que tienes que hacer, ¿dónde empieza el cambio? ¿Dónde fue Jesús? A Nazaret. ¿Dónde va a empezar el cambio? Primero empieza en tu vida. De nada sirve que quieras cambiar al mundo si tú no cambias. Se brilla de adentro hacia afuera. Les voy a poner un ejemplo, el matrimonio. Está el esposo, está la esposa y dicen, es que mi esposa, y dice el esposo, es que, y ahí están peleándose. Es que ella, si no fuera por ella, si no fuera por él. ¿Quieres que las cosas cambien en tu matrimonio? Empieza tú. A ver, si quieres que las cosas cambien en tu matrimonio, empieza tú. ¿Quieres que las cosas cambien en este país? Porque no sé tú, pero yo estoy cansado que en este país haya delincuencia. Yo ya estoy cansado que en este país la manifestación del diablo sea más grande cada día. ¿Tú no? Vas a la calle, homosexuales. Ahora, Dios no tiene nada en contra del homosexual. Dios los ama. Pero dice la palabra en Romanos 1:22 en adelante que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Por no haber, no haber dado gracias a Dios, y 2,
por no haberle honrado a Dios como a Dios. Tú, a lo mejor dices, es que llevo mucho tiempo de cristiano, pero no la veo llegar. Al contrario, cada día hago peores cosas. ¿Por qué? Porque Romanos 1 dice que tu mente está oscurecida. ¿Y por qué tu mente está oscurecida? ¿Por qué Dios te abandonó? ¿Por qué Dios te entregó a eso? Porque no has honrado a Dios como a Dios. 1, 2, porque no le has dado gracias. Le das las gracias a Dios cuando todo te va bien, pero cuando te va mal, te quejas. ¿Se acuerdan que hace 15 días, creo, o hace 8 días, no me acuerdo, vimos que es cierto que todos debemos de pasar por un desierto? El plan de Dios es que estamos en Egipto, o sea, estamos en el mundo, somos pecadores. Siguiente paso, ¿cuál es? La Pascua. ¿Qué sigue? Que recibes a Cristo, que recibes la unción del Padre de tu vida, que tu vida debe de cambiar, ¿sí o no? Que hay un arrepentimiento, porque dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Por un arrepentido, no por una persona que recibe a Cristo, por un arrepentido, o sea, una persona que decide cambiar su vida, porque arrepentimiento es cambia tu forma de pensar, ¿ok? Después de eso, ¿qué sigue? Desierto. Bíblicamente el desierto tenía que haber durado 11 días. ¿Cuánto duró? 40 años. Y vimos que hay dos cosas en el desierto. Todos tenemos que pasar por desierto, pero el desierto es el camino para la tierra prometida, ¿ok? Pero pasan dos cosas: o pasas a la tierra prometida en el desierto, o te la pasas 40 años y te mueres. Ay, es que no salgo. Y muchos vean lo que dicen: es que estoy en desierto, en desierto. Sí, sí es cierto, tienes que pasar por desierto, pero solamente 11 días. Número de José. No toda tu vida. El proceso de Dios, y lo dice el libro de Esther, es un tiempo de prueba, un tiempo de bendición. ¿Ok? La senda, el camino del justo es como la luz, va en aumento. ¿Ok? Siguiente paso, otra vez prueba, porque vas a un nuevo paso. Después, bendición, abundancia, ¿ok? Sanidad, otra vez. Y así es la vida de un cristiano. Pero muchos, porque están oprimidos por el diablo, se la viven toda su vida hasta que se mueren en el desierto. El plan de Dios no es que te mueras en el desierto. El plan de Dios es que pases por desierto para que las cosas cambien y entres a la tierra prometida. Ese es el plan de Dios. 11 días. Pues sí, pero ya llevo 40 años. Bueno, estoy hablando un número profético, 11. Para unos fueron, digo, para mi vida fueron aproximadamente 25, 26 años de desierto. Y predicaba de la palabra, pero hablaba lo que no entendía, como decía Job, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dónde empieza? En Nazaret. ¿A dónde fue Jesús? A Nazaret. ¿Queremos que las cosas cambien en el país? Como que no lo vi muy convencido. ¿Queremos que las cosas cambien en este país? ¿Por dónde empezamos? Por la iglesia. Si tú ves que la sociedad está llena de cáncer, es porque la iglesia está llena de tumores. ¿Sabes que cuando Dios habla acerca de las obras de la carne, no lo habla al mundo, lo habla a la iglesia? En la iglesia, cuando habla de las obras de la carne, habla de lascivia, de fornicación, de adulterio, de borracheras, de homicidios. ¿Dónde? ¿En el mundo? No, en la iglesia. Los que están para brillar no alumbran, porque el diablo los tiene ¿cómo? Oprimidos. Ay, pastor, ¿qué tanto es tantito? Una no es ninguna. Sigue oprimido. Bienvenido al desierto para que te mueras. ¿Dónde empieza? Con nosotros, en tu iglesia, en tu casa. Amén. Él dice, sigue 4:16, el pueblo donde se había criado. O sea, Jesús regresó a Nazaret, a sus principios, a su origen, porque ahí se empieza. Mucha gente dice: ay, Señor, llévame no sé, a Nigeria, Señor, a predicarles ahí. ¿Para qué quieres ir a Nigeria si aquí falta mucha palabra de Dios? Si Dios te hubiera querido que predicase en Nigeria, hubiera sido africano, ¿no? Eres mexicano, es para que tú provoques que las cosas cambien en este país.
hay tres tipos de cristianos en este mundo. Los que hacen que las cosas pasen, que provocan que las cosas pasen. Dos, los que ven que las cosas están pasando pero no hacen nada. Y tres, ni siquiera se dan cuenta que las cosas pasan. Y así hay muchos cristianos, mucha iglesia dormida, que las cosas pasan. Hace rato en la mañana estaba orando una hermana, clamando, llorando: Señor, perdónanos porque no hemos hecho nada. Y unos quebrantados y otros así. Están las cosas pasando. Bueno, y otros en su casa: ya vamos a la iglesia, ya es tarde. No honrando a Dios como a Dios. Al trabajo sí llegas temprano, pero a las cosas de Dios llegas cuando quieras, cuando puedas. Eso es no honrar a Dios como a Dios. ¿Sí sabías eso? Y si no, ya lo sabes. ¿Quieres honrar a Dios como a Dios? Sé puntual, sé servicial. Mire, estas tres cosas que están en los póster fue lo que la palabra de Dios habla de la vida de un cristiano. Tiene que haber amor. Hoy nos acompaña gente por primera vez, te acercaste a abrazarlas, a darles un fuerte beso, a ver qué necesidad tenían. Si no lo hiciste, empezamos mal. Dos, poder. Estas señales seguirán a los que creen. Poder, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vas a manifestar el poder si me duele la pierna? Si es que no tengo dinero, no tengo ni para la gasolina. Entonces estás mostrando el poder de Dios. Porque dice la Biblia que el poder de Dios es sin límite. Hay muchos hambrientos y dice: Señor, hay que darles de comer. Dice el Señor que tuvo compasión por ellos. ¿Cuántos peces había? ¿Cuántos peces había? ¿Y cuántos panes? Ahí se los dejo de tarea. ¿Qué pasó? Ok. Si nosotros vemos las cosas como son, ¿quién le va a dar de comer a miles de personas con pocos panes y pocos peces? ¿Quién? Cristo. ¿Qué hizo la Biblia? ¿Qué dice? Alzó sus manos al cielo. ¿Por qué? Porque las cosas, que la tierra es difícil que pasen las cosas. Aquí está limitado, pero en el cielo no está limitado. Ahí están las cosas, el poder de Dios. Dice, levantó sus manos al cielo, levantó la mirada, oró por los panes y ¡pum!, se multiplicaron. En el reino de Dios, con pocos panes y pocos peces, todos comen y sobra. Es que no alcanza para mi gasolina, no voy a ir a la iglesia. Es que nada más tengo 3 pesos para ir a la iglesia y me gasto 50. Sigues viendo las cosas como en el cielo. Cuando la Biblia dice, como en la tierra, cuando la Biblia dice que nuestros lugares, ¿dónde está? En lugares celestiales. ¿Qué te impide manifestar el poder de Dios? Después, ¿qué más? Servicio, ¿no? ¿Eres servicial? ¿O vienes a la iglesia a que te sirvan? A que llegues y ya está todo limpiecito, todo acomodadito, todo bien, y llego y termina y vámonos. Dice el Señor Jesús: yo no vine a que me sirvan, sino que a servir. ¿Vamos bien? Me voy a desviar un mucho. Me voy a desviar un mucho. Ahí vamos a seguir en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, pero vamos a abrir Ya ves, Leslie, tú tienes la culpa. Vamos a abrir nuestra Biblia, Lucas 8. Y perdona a mis hermanos de multimedia, porque eso ya no está ahí. ¿Me perdonan? Lucas 8.
¿Ya lo tenemos? Vamos a la parte, en el versículo 22, donde dice la Biblia, Jesús calma la tormenta. Les voy a estar leyendo esta versión que es la de Dios habla hoy. Bueno, tienes ahí la 60, ¿no? Que es la que todos tenemos. ¿Ya lo tenemos? Lucas 8, ¿qué? Ok, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿todos quieren que las cosas cambien ya en su vida? ¿Ya no quieren seguir estar oprimidos por el diablo? Dice la palabra, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿Quién entró en una barca con sus discípulos? Jesús. Ahora, vamos a ir un poquito atrás. Salud. Un poquito atrás. Desde el versículo, espérenme. Bueno, vamos a seguir ahí porque de aquí en lo que lo busco, como no lo traía preparado, dice la Biblia, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Estaba Jesús y está en una tierra, que la tierra donde estaban se llama Capernaum, ¿ok? Están en esa tierra y ahí búscalo después para que confirmes que ellos estaban en la tierra de Capernaum. ¿Y qué pasa? Que Jesús los va a llevar a otra tierra, que la tierra se llamaba Gadara, ¿ok? Entonces está Capernaum y van a ir ¿a dónde? A Gadara. ¿Sabes qué significa Capernaum? Significa la aldea de la autocompasión. Los discípulos, Jesús y toda esa gente estaban en Capernaum. Dios los quería llevar a un nuevo proceso. Dice, repito, la Biblia dice que el camino del justo va en aumento, ¿ok? Entonces está en Capernaum, en la tierra de la autocompasión, porque así están muchos cristianos. Hermano, ¿por qué no he hecho esto? Ay, es que me ven bien feo en la iglesia, hermano. De veras que yo serviría a Dios con todo, pero no me adapto en la iglesia, me ven bien feo. Ay, es que esa bolita de hermanos, de veras que... Y siempre estamos autocomplaciéndonos. ¿Por qué no haces las cosas de Dios? Ay, es que no tengo dinero. Ay, es que no tengo trabajo. Es que estoy enfermo. Es que me peleé. Y siempre pretextos. Eso es tener autocompasión. Pero Dios no quiere que tengamos pretextos, porque Dios dice, te dio un poder más grande e ilimitado. ¿Para qué? Para que con todos esos pretextos, esas justificaciones, te levantes y no tengas pretextos. Que te duele la pierna, impondrán mano a los enfermos y sanarán, ¿no? Que no tengo, pues impónele manos y se va a multiplicar. ¿Cuál es tu pretexto que hasta ahorita tienes para no haber hecho la obra de Dios? Y ese pretexto de tu autocompasión te ha llevado a que el diablo te esté oprimiendo. Pero el Señor, ¿qué quiere? Dice, híjole, mis discípulos solamente se autocomplacen. Ay, es que esto, ay, es que el otro. Dice el Señor, yo los voy a llevar a una nueva tierra. ¿Se acuerdan? Egipto, tierra prometida. En medio hay un desierto. Vamos a llevarlo a la nueva tierra. ¿Y cómo se llamaba esta nueva tierra? ¿Cómo les dije que se llamaba? Gadara. ¿Saben qué significa Gadara? Significa la región o la tierra de la prosperidad, de la fortuna. Repito, Dios te creó para bendecirte. Dios los quiere sacar de los pretextos, de las excusas, de la autocompasión, que lo único que los ha llevado es oprimirlos, para llevarlos a Gadara, a la tierra de la bendición, a la tierra donde ¿qué? Donde hay dinero, donde hay sanidad, donde hay prosperidad, donde hay fortuna. Lo mismo pasó el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Pasaron, estaban en su tierra, Moisés fue el medio para llegar a la tierra de Gosén, ¿se acuerdan? O sea, Dios siempre te saca de tu tierra
donde no estás haciendo nada, donde te ha llevado de fracaso en fracaso. ¿Para qué? Para llevarte a una nueva tierra y darte bendición, porque Dios te creó para bendecirte. ¿Vamos bien? Entonces dice, aconteció un día que entró en una barca, ¿con quién? Con sus discípulos. Ojo, no venía gente del mundo. ¿Quién venía? ¿Quién es un discípulo? El que sigue. Se supone que el discípulo tiene que hacer lo mismo que su maestro, ¿no? ¿Sí o no? En otros lados le llaman el sensei, ¿no? ¿O cómo? Entonces, se supone que tienes que hacer lo mismo que tu maestro y superarlo. Entonces, se supone que los discípulos, ¿qué tenían que hacer? Lo de Jesús, ¿no? ¿O estoy mal? ¿Tú eres discípulo de quién? ¿A quién tienes que imitar? ¿Hasta ahí nos queda claro? Va, sigamos leyendo. Dice, entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. O sea, vamos a ir para allá, a esta nueva tierra llamada ¿cómo? Gadara. Vamos a la región de la prosperidad, vamos a la región de la fortuna. Pero para llegar allá nos tenemos que subir a este barquito. ¿Están de acuerdo? Bueno. ¿Y qué pasó? Y partieron, subieron. Ok. 23. O sea, quiere decir que tú ya estás en el barco. Claro, si eres discípulo del Señor Jesús, si quieres que las cosas cambien, porque a lo mejor eres de aquellos que dicen, no, yo me quedo en Capernaum. Déjame que yo me siga justificando, que mi edad, que mi salud, que mi dinero, que nadie me quiere, que todos me odian, tu autocomplacencia, todos los pretextos que ponemos. ¿Ok? Hay muchos que les gusta estar ahí. Sin embargo, la voluntad de Dios no es que te quedes, sino que vayas, ¿ok? 23. Pero mientras navegaban, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Se durmió. Empezó el barco, empezaron a navegar y Jesús agarró y vamos a dormirnos. ¿Ok? Dice la Biblia, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Cuando tú estás con Jesús, lo que tienes que hacer es descansar en Dios. ¿Ok? Dormirte. Sí, van a pasar un proceso, ¿no? Van a venir de Capernaum a Gadara, van a pasar por un lago. Pero el Señor, ¿qué hizo? Se acostó y se durmió. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Por qué se durmió? Porque el Señor confiaba en su Padre. ¿Ok? Siguiente dice, ¿y qué pasó? Se desencadenó una tempestad de viento. ¿En dónde? En el lago. Ojo, ni siquiera era el mar, era un laguito, un charquito. Porque, oye, bueno, es que es el mar, las ballenas, el tsunami No, espérame, es un lago. Para ti es un mar, es un laguito. Dice, ¿y qué pasó? Se desencadenó una tempestad de viento en el lago y ¿qué? Anegaban y peligraban. ¿Ok? ¿Y qué hicieron los discípulos? 24. Y vinieron a él, ¿y qué? Y le despertaron. Pregunta, ¿eran discípulos? ¿A quién seguían? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y qué hicieron los discípulos? Entonces no eran discípulos. Porque si hubieran sido discípulos, ¿qué hubieran hecho? Se hubieran dormido, ¿no? Se supone que estamos para hacer las cosas que hizo Jesús, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios que Dios está esperando que nosotros caminemos como el Señor caminó. Porque dice la Biblia en Efesios que esa es la esperanza del Padre, ser como su Hijo, primogénito entre todos. ¿Ok? Sin embargo, ¿cuántos de nosotros no nos pasa eso? Está la barca porque ya te corrieron, está la barca porque estás a punto de divorciarte, está la barca porque no sanas, vas con el doctor, te ponen y no sanas,
Está la barca porque trabajas y trabajas y no te pagan. Está la barca porque por lo que tú piensas y por lo que tú estás pasando. Está la tempestad. Pero ¿cómo estaba Jesús? Dormido, descansando. ¿Por qué? Porque él confiaba en su Padre. ¿Cómo estaban los discípulos? ¡Ay, ay, la barca, Señor Jesús! La barca en que me iré. ¿No? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Entonces pregunta, ¿eran discípulos? Porque el discípulo hace lo que su maestro. Y vean hasta cómo le responden. ¡Qué falsos! Y vinieron a él y despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. O sea, el Señor Jesús, por más que estuvo la tormenta, por más que se movía y estaban los vientos, ni se despertó, porque en paz me acostaré. ¿Sí o no? Pregunta, ¿cómo estás tú en la tormenta que estás pasando? ¿Qué estás haciendo? Ahora, ¿por qué estás pasando esta tormenta? Porque Dios te quiere llevar a la tierra de Gadara. No es de gratis, hermano. Dios te quiere llevar a una nueva posición espiritual. Dios te quiere llevar de la autojustificación a la abundancia, a la fortuna, a la tierra de la prosperidad. Pero no para que en la tormenta te la pases gritando y diciendo, Señor, maestro, perecemos. Y hasta lo despertaron, dice, despertando él, ¿qué hizo? Reprendió el viento y las olas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué reprendió el viento y las olas? Lo leíamos hace rato en el libro de los Hechos 10, porque el Espíritu Santo y el poder, ¿dónde estaban? En Jesús de Nazaret. ¿Y qué hacía con ese poder? ¿Qué tienes que hacer tú con ese poder? Ahora, esto van a decir es que no tenían fe los discípulos. No nos confundamos, una cosa es fe y otra cosa es autoridad. Dios, Jesucristo no se levantó con fe a reprender a las tinieblas, a la tormenta. Jesucristo se levantó con autoridad. ¿Cuál autoridad? La que el Padre le dio. ¿Qué autoridad tú estás reflejando? Que vas a las noticias que ya bajó la bolsa y ya te preocupó. ¿Por qué? Porque entonces va a haber devaluación. Entonces, ¿dónde está tu autoridad? ¿Dónde está lo que Dios te dijo? Te puse en la tierra para que te enseñorearas. ¿Dónde está eso entonces? Ay, es que yo no tomo tal micro porque ahí asaltan. ¿Y tu autoridad dónde está? No es falta de fe, es que no tienes autoridad. Dios te dio la autoridad. Hay un video en internet donde llega un ladrón y va a asaltar una tienda y le sacan la pistola y se la pone así enfrente y dice, bueno, es gringo, no saben hablar inglés, y les dice, este es un asalto. ¿Ok? ¿Y sabe qué hace la persona esta? Se levanta con autoridad y dice, te reprendo en el nombre de Jesús y te vas. ¿Y sabes qué hace el ladrón? Se empieza a ir para atrás, se empieza a ir para atrás y se va corriendo. Eso es autoridad. ¿Qué haría otra persona? Ay, ay, toma lo que tienes. Y cuando se va el ladrón, ay, Señor, no que soy tu hijo, no que estás para bendecirme. Y ahí viene lo que pasó el pueblo de Israel, la queja. ¿Y a qué los llevó la queja? A que se murieran en el desierto. ¿A qué te lleva la queja? A que Dios no te escuche. ¿A qué te lleva la queja? A que te la pases dando vueltas en el desierto. A eso te lleva la queja. ¿Vamos bien? Y les dijo, versículo 25, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué les dijo esto el Señor? ¿Porque no reprendieron las tormentas? ¿Por qué les dijo esto el Señor? ¿Dónde está vuestra fe? Oye, si yo soy el maestro y ustedes me siguen y ustedes vieron que yo me acosté y que aunque estaba la tormenta no me levanté, seguía dormido,
¿por qué no hiciste lo mismo que yo hice? Si se supone que estás para hacer lo que yo hago, ¿no? Dice la Biblia en el libro de Oseas, el profeta Oseas, que su pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de sabiduría, por falta de conocimiento en la Biblia. Es más, si ahora te digo, busca el libro de Oseas, vas a agarrar tu Biblia así, mira. Ay, ¿dónde está Oseas? Ah, pero no te dijera cómo va la novela, porque bien que te la sabes. No te dijera que cómo está la película de Rápido y Furioso 7, porque todo te lo sabes. Pero ¿conoces la obra y la manifestación del Señor Jesús? Porque eso que hizo el Señor Jesús es porque tú lo vas a hacer. Viene la tormenta y no sabes cómo actuar, te da miedo, ¿por qué? Porque desconoces lo que el maestro hizo. ¿Vamos bien? Reprendió el viento y a las olas y cesaron, y hizo ¿qué? Bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Mire, ya había pasado la tormenta, ya el Señor Jesús había levantado, ya no había bonanza, ya estaban ya no había nubes, ya estaba el solecito, ya estaban los pajaritos, todo bien bonito, ¿no? Como cuento de Disney. ¿Y cómo estaban los discípulos? Atemorizados. Híjole, acabas de ver la maravilla del Señor y sigues teniendo miedo. ¿Cuántos de ustedes no han visto el poder de Dios y siguen dudando? El pueblo de Dios veía la manifestación, ¿por qué? Iba en el desierto, y yo se los he dicho mucho, a mí me impresiona porque iban en el desierto y sus zapatos no se gastaban, no tenían que gastar. Es más, ve lo más impresionante, crecían, les ponían sus guarachitos y crecían y los guaraches crecían con ellos. Y morían y el guarache seguía bien. La ropa crecía con ellos, no tenían que gastar en nada. ¿Qué se llama eso? La bendición de nuestro Padre. ¿Qué te preocupa si yo soy el que te bendigo? ¿Por qué te afanas si yo soy el que te bendigo? Yo soy el que te doy. El trabajo te podrá dar mucho dinero, pero se te acaba. Mas la bendición de Dios es ilimitada. ¿No? ¿Vamos bien? El pueblo de Israel vio eso. Vio que en las noches había el fuego que los dirigía. En las mañanas que había la nube que los protegía del sol. Y todavía caía maná. Y todavía dudaban. Fueron a ver la tierra prometida y bajaron dudando. Y así somos. Hemos visto la manifestación de Dios grande y poderosa y todavía decimos, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Si te está pasando es porque el Señor te está llevando a una nueva tierra de abundancia, a una nueva tierra ¿de qué? De prosperidad. Ok. Sigamos, 25, ¿no? Y atemorizados se maravillaban, ¿y qué? Se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos, qué? Y a las aguas manda y le obedecen? Este que hacía que los vientos y las aguas le obedecieran, es el mismo que está dentro de ti. Ese mismo poder los tienes tú. ¿Y qué estás esperando para manifestar el poder de Dios? Una vez pasó aquí, ¿no se acuerdan? Como están las láminas, hace mucho calor. Y estaban todos así asándose. Y dijimos, mire, vamos para que se den cuenta el Dios en que creemos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que calme la temperatura, que traiga viento. ¿Y se acuerdan que bajó la temperatura? ¿Qué hicimos? Pusimos aire acondicionado, manifestando el poder de Dios. ¿Ok? Si eso puedes hacer con las tormentas, ¿qué no vas a hacer en tu matrimonio? ¿Qué no vas a hacer en tus hijos? ¿Qué no vas a hacer en tu vida? Amén. Y con esto termino. Lucas 4:17. Digo 4:18.
Ese sí está en la... Perdón, hermanos. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está... Van a decir, no, espérame hermano, estás mal, el Espíritu Santo está dentro de mí. Lee bien. Y cuando Dios aquí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, no está hablando la posición en donde está hablando el lugar donde nosotros lo ponemos. ¿A qué voy? El Espíritu de Dios está sobre mí, o sea, Él va delante de mí. Tengo que hacer su voluntad, tengo que caminar como Él me dice, ¿ok? No como yo quiero, ¿ok? ¿Qué hacía el Señor Jesús? Lo que yo hago es porque mi Padre me mandó. Pregunta, ¿lo que tú has hecho es porque Dios te mandó o porque tú lo quieres hacer? Porque si tú lo has hecho porque tú quieres, por eso estás como estás. Pero a partir de hoy, del día de hoy, tu vida debe de cambiar, tu prioridad debe ser Dios. Por eso dice el Espíritu Santo está sobre mí, el Espíritu Santo es mi prioridad, ¿ok? Dios es mi prioridad sobre todas las cosas. Siguiente, porque me ha consagrado. Estábamos viendo los puntos. Primer punto que tienes que hacer es ir a tu casa. Segundo punto, debe de empezar en tu casa. Segundo punto, Dios tiene que ser tu prioridad. ¿Ok? Siguiente punto, porque me ha consagrado, o sea, te ha apartado. Tú debes estar apartado para Dios. Mira, hermano, hermana, hay lugares que tú ya no puedes pisar. Hay lugares donde tú ya no puedes entrar. Hay amigos que tú ya no debes de tener, porque aquel que dice que es amigo del mundo, ¿qué? Enemigo de Dios. Yo no lo dije, lo dice la palabra. Dice, porque me ha consagrado, o sea, me ha apartado. Tu vida debe estar apartada solamente y exclusivamente para Dios. Que si hablas, hablas de Dios. Que si vives, vives de Dios. Que si cantas, cantas a Dios. ¿No? Estás por acá. Yo soy una alabanza caminando. Yo soy. Uy. Pero llegas con tus amigos y, pero que sea desértica. Entonces no estás consagrado para Dios. Hablas como aquellos, pero no te pareces en nada a Dios. Siguiente. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que dejar que Dios sea mi prioridad? ¿Para qué tengo que consagrarme, apartarme completamente para Dios? Para llevar las buenas noticias a los pobres. Esto tiene que ver con, tienes que dejar de ser pobre. No, hombre, lo bueno es que quieren bendición. Otra vez. Para llevar las buenas noticias a quienes. ¿Y dónde empezamos? Con nosotros. ¿En qué parte? Ojo, no está diciendo, habla de pobreza nada más económica. Lo deja abierto a los pobres. Hay pobres espirituales. Hay pobres económicos, hay pobres en cuestiones de salud. ¿En qué área de tu vida eres pobre? ¿En qué área de tu vida no tienes prosperidad? Porque el Señor ya te dijo, te voy a llevar a la tierra de la prosperidad. Por eso estás pasando lo que estás pasando. Y yo vine, pero lo primero que tienes que hacer para llegar a la tierra de la prosperidad es que yo sea tu prioridad, el Espíritu está sobre mí. 2, te tienes que consagrar, te tienes que apartar. Todo lo que hagas tiene que ser para alabar a Dios. Entonces vas a dejar de ser pobre en tu salud, en tu economía, en tu matrimonio, en tus relaciones humanas, lo que tú me llamas de tu ministerio. ¿Ok? Siguiente. Me ha enviado ¿a qué? A anunciar libertad a los presos. ¿Ok? ¿Qué es esto? Que ya no seas esclavo. Muchos dicen, hermano, es que en serio, yo ya quiero dejar el cigarro, pero no puedo. Eres esclavo. Pero Dios hoy te está diciendo, yo vine ¿a qué? A traer libertad a quienes. Exactamente. ¿Qué cosas tú estás luchando y no has podido dejar? Es porque eres esclavo. Pero hoy el Señor te va a dar libertad. Siguiente, dar vista a quienes.
A los ciegos. ¿Cuántos no hay ciegos? ¿Y qué tiene que ver con esto? Con la revelación. ¿Ok? Leen la Biblia y no la entienden. La leo y Dios no me habla aquí. La palabra dice muy clara en 2 Timoteo 16 que la palabra es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? O sea, que todo hombre sea perfecto, preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, si tú abres tu Biblia y no pasa nada de eso, es que estás ciego. ¿Ok? A lo mejor lees la Biblia, a lo mejor ves en la tele a muchos teólogos, pero si la Biblia, el mensaje que te están dando, la palabra que estás leyendo no está haciendo vida dentro de ti, es palabra muerta. Al pueblo de Israel de nada les sirvió traer los libros, las piedras, los rollos, si no lo hicieron vida. Ahora, ¿dónde está la palabra? En nosotros. Porque ¿quién es la palabra? Jesucristo. ¿No me crees? Lee Juan 1:1. En el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Último, ¿a qué más vino? A poner libertad, ¿qué? A los oprimidos. ¿Qué parte te sientes oprimido? Dios hoy te va a traer libertad. Versículo 19. ¿Y qué más? A anunciar el año favorable ¿de qué? Del Señor. O sea, déjame decir que sobre todo lo que estás pasando, hay una esperanza para ti. No digas no se puede, no digas ya no hay solución. Claro que hay solución. Y la solución se le llama Señor Jesucristo. Lucas 4:20 dice, Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y ¿qué más? Se sentó, otra vez vuelve a descansar. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Y vean, esta palabra es para ti. Vamos a, como lo hemos hecho, si tú sabes que esta palabra es de ti, vas a hacer esto. No, nada más como acto de fe de esto yo lo arrebato. Él comenzó a hablar diciendo, ¿cuándo? Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. ¿Qué escritura? Que Dios te va a traer libertad, que vas a quitar la ceguera, que vas a dejar de ser pobre. ¿Cuál escritura? La que vas a llevar, el Señor te está sacando de Capernaum para llevarte a la tierra de la abundancia. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Hoy, así lo dice el Señor Jesús. Él comenzó a hablar, se paró y dijo, hoy mismo se ha cumplido la escritura. Muchos dicen, pero no ha pasado nada. No ha pasado nada porque no lo has visto, pero el Señor ya lo cumplió. 22. Todos hablaban bien de Jesús. ¿Por qué hablaban bien de Jesús? Porque sus obras demostraban lo que su palabra hablaba, lo que su boca hablaba. Y estaban admirados. Pregunta, ven tu vida y la gente se admira. Dices, yo quiero ser como tú porque reflejas a Cristo. O dicen, ay, cristianito como tú, no hombre. Dice, estaban admirados de las cosas tan bellas que decía y se preguntaban, ¿no este es el hijo de José? Si tú lo crees, porque la palabra es de creer y vivirla, si tú lo crees hoy, la gente el día de mañana se va a maravillar. Y van a voltear, ¿quién no es aquel que veíamos borracho? ¿Quién no es aquel que se la pasaba pidiendo prestado? ¿Quién no es aquel que hasta nos burlábamos porque no tenía ni dónde caerse muerto? Pero ve ahora la situación, ahora no está ciego, ahora hay esperanza y yo quiero ser como él. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, ¿por qué? Como yo soy de Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer este versículo otra vez, que es Juan 3, del 3 al 16. Así con tu Biblia, si quieres déjala ahí en el asiento, al fin aquí está. Y dice la palabra, sopórtense ¿qué? Sopórtense ¿qué? A ver, otra vez. Sopórtense unos ¿qué? ¿Y qué más? Si alguno tiene una queja contra otro.
De hecho, hace rato hablando con Carlos, me confirmó, de hecho dije, ahí está, ya me confirmó porque traía como 20 mensajes hoy. ¿Sabes cuándo va a empezar la bendición? Hoy. Primer paso que tienes que dar es ponerte a cuentas. ¿Ok? Señor, pero traigo mi ofrenda, pero traigo, ¿qué dice el Señor? Primero ponte a cuentas y después traes tu ofrenda. Ya sea ofrenda de dinero, ofrenda de alabanza, ofrenda de obediencia, la ofrenda que vayas a traer, primero ponte a cuentas. ¿Ok? Entonces dice, sopórtense unos a otros. ¿Queremos que este mundo cambie? Pero ¿cómo va a cambiar si a lo mejor entre nosotros hay cosas? Ah, no, que ni, el hermano ni se aparezca. Es más, ya ni voy a venir a la iglesia con tal de no verlos. ¿Qué refleja eso? Que eres un bebé espiritual. Porque tú vienes a ver a Dios, no al hombre. ¿Vamos bien? Perdónense si alguno tiene una queja contra otro. A lo mejor por ahí has escuchado que alguien trae algo contra de ti. ¿Qué tienes que hacer? Perdonarlo, ¿no? Así como el Señor, ¿qué? Perdonen, ¿qué? A ustedes. Sobre todo revístanse de ¿qué? De amor, que es el lazo de la perfecta unión. Siguiente, dice. Y que la paz de Cristo reine, ¿dónde? Porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca. De nada sirve que hoy aprendieron un mensaje si van a salir de aquí y van a seguir igual. Ahí está el tumor dentro de la iglesia y por eso no cambia el mundo, por eso no cambia México. El mensaje de Cristo permanezca, ¿cuándo? Siempre en ustedes con todas, ¿qué? Sus riquezas. Siguiente, instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría, con corazón agradecido. Canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Entonces, primer punto dice, sopórtense y perdónense. Cierra ahí tus ojos. Y lo primero que vas a hacer, porque leímos que primero el Señor Jesús, antes de cualquier cosa, entró a Jerusalén, es pídele perdón ahí, si está tu esposo, si está tu esposa, si están tus hijos.